Bienvenidos a este sexto episodio de Cábala Práctica. Vamos a seguir con nuestro recorrido en el estudio del árbol de la vida. Vamos a hablar hoy de una nueva dimensión, de la Sefirá de Geburah. Así que vamos a empezar, pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal de Pasión y Gratitud y nos dejen ahí todos sus comentarios, porque siempre nos sirve para poder mantener este diálogo abierto y seguir aprendiendo juntos. Así que bueno, vamos a comenzar con esta dimensión de Geburah, que se traduce literalmente como la fuerza. La dimensión de Geburah que representa los límites. El Ein Sof, como hemos venido diciendo anteriormente, en un acto de amor restringe su energía para poder crear algo más allá de sí mismo. Ese acto de autocontracción es la puesta en acción de esta fuerza de restricción, esta fuerza que genera un límite para poder crear justamente la vasija, que es el espacio en donde después el creador puede emanar. Esa fuerza es Geburah y resulta de este proceso natural dentro del Ein Sof y permite que se dé inicio al proceso creativo. Esta fuerza establece los límites en el sistema y es conocida en Kabbalah también con otro nombre como Midat Adin, el atributo del juicio. Si pensamos en el modelo del árbol de la vida, recordamos cómo es el esquema. Tenemos tres pilares: el pilar de justamente el Din, el pilar del Gesed y el pilar del medio. Ese pilar del Din, toda esa columna se corresponde con esta energía de la restricción, y el otro pilar, el pilar del Gesed, se corresponde con esa energía de expansión. Y después tenemos el punto medio, que es el punto de equilibrio en donde se da finalmente el encuentro y entonces se produce la creación. La fuerza de Geburah específicamente tiene que ver entonces con esta contención. En un sistema, si todo se expande de más, no puede haber entonces un momento de creación. Tiene que existir el balance. Por eso el equilibrio entre las dos fuerzas es lo que hace la posibilidad de que haya un momento creativo. La Geburah, en este sentido, entonces, que tiene que ver con los límites, es un punto que tiene que existir en el sistema para que haya balance. Los límites, y vamos a ir hacia allá poco a poco, ir desarrollando este tema, los límites tienen que existir, los límites son buenos. A veces pensamos que poner un límite implicaría que no estamos siendo amorosos. Por ejemplo, específicamente uno de los ejemplos de esto tiene que ver con los hijos. Es el lugar en donde más trabajo nos cuesta ponerlos y sin embargo, según lo que nos explica la tradición y cómo se ha dado todo el proceso, se necesita que exista ese límite para que haya punto de equilibrio. Entonces tenemos que aprender a ponerlos. Vamos a ver que esto se tiene que trabajar, como siempre, en la medida. Poner demasiados límites o no ponerlos implica en ambos casos un desequilibrio. Y bueno, trabajando sobre eso y yendo hacia lo que representa esta dimensión en el árbol de la vida, una frase que tiene que ver directamente con lo que representa Geburah: la verdadera fuerza, que es la traducción literal de la palabra Geburah, se percibe justamente en el equilibrio entre los límites predeterminados y el libre albedrío. La fuerza de retener nuestra fuerza es siempre superior a la fuerza de desplegarla. Y lo que nosotros tenemos que hacer justamente es lograr el punto medio. La fuerza es natural en nosotros tenemos esa fuerza porque es nuestro impulso, porque eso es lo que nos permite crear, es lo que nos permite generar. Pero tenemos que balancearla, porque cuando damos todo, ¿sí?, sin límite, entonces no hay posibilidad creativa. Tiene que haber siempre ese punto de balance. Geburah, que también es entendida como este aspecto del Din, que tiene que ver con todo lo que representa el pilar del árbol de la vida, es la medida de la justicia, porque también se asocia justamente con eso, y por eso tiene que ver con los límites, porque los límites nos llevan al lugar justo, y tiene que ver con la justicia que se imparte en el plano físico, pero tiene que ver entendiendo la justicia justamente como ese punto de equilibrio entre las fuerzas. ¿Qué es la justa medida?, preguntarían. Si lo llevamos al plano práctico, que es lo que siempre tratamos de hacer en este espacio, es
dejar los condicionamientos, es equilibrar las experiencias basado en la liberación muchas veces de estos preconceptos que tenemos, que son los que generan límites y generan más estructura, que es lo que tenemos que ir aprendiendo a balancear. El sistema nos dice que sí, necesitamos reconocer cuáles son nuestros propios límites, pero interesante porque para la Kabbalah lo que tenemos que hacer continuamente es, dentro de la idea de no perder el límite, irlos expandiendo. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando estamos trabajando sobre nosotros mismos es conocer la medida de la restricción. Y si lo aplicamos en la vida real, así como hablamos de lo que tiene que ver con los hijos, vamos a otro campo que tiene que ver con lo material, recordando que cuando hemos ido estudiando el árbol de la vida, hemos ido hablando de cada una de las dimensiones. Por ejemplo, Malhut, que tiene que ver con el plano físico. Y poniendo ahí específicamente un ejercicio de Geburah, lo podemos llevar directamente al momento de la comida. Y es difícil a veces decir hasta aquí, ¿no? Y poder reconocer que ya estamos saciados. Hay algo dentro de nosotros que siempre dice, bueno, un poco más, ¿no? Y queremos comer ese extra y luego lo que sucede es que nos sentimos mal. Y ahí es una forma de entender cómo, por un lado, aplicamos ese concepto de ponernos nuestros propios límites sanos, balanceados, y también como esto nos recuerda que todo en el sistema está interconectado, que así como la dimensión de Geburah representa ese espacio de límite, y Malhut representa el plano físico, bueno, se ven impactados cada uno en el otro. Y así con el resto del árbol podríamos hablar también yendo a Hod para recordar un poquito lo que Hod representa, que tiene que ver con las palabras. Qué importante es tener este límite y este momento de restricción cuando vamos a decir algo y que quizás puede dañar. Ese momento de hacer este trabajo de la Geburah para poder contenernos y a veces contar esos 10 segunditos antes de decirlo es la acción, ¿sí?, de esta fuerza que estamos utilizando para poder lograr después tener un resultado, un efecto de lo que vamos a decir que sea positivo, si es que lo dijimos, ¿no? Entonces, ese momentito en donde usamos nuestra fuerza para encontrar un punto medio, ahí está activa la Geburah. Y ya vimos cómo esto se refleja en las otras dimensiones también. Aprender a controlar esa fuerza interna, nos diría la Kabbalah, que es un acto de conciencia, ¿no? Esta parte del trabajo que estamos haciendo, de refinamiento y de crecimiento espiritual. No reaccionar, por ejemplo, también sería otra forma de ver cómo se representa esta dimensión en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cuando estamos frente a una situación, tendemos, ¿por qué? Porque impulsivamente, porque el impulso tiene que ver con esta energía, en querer reaccionar, ¿sí? Es automático. Y la dimensión de Geburah, como cada una de las otras dimensiones en el árbol de la vida, nos está pidiendo que logremos ese momento de midá, ese momento de punto medio. Entonces, no reaccionar nos ayudaría a balancear. ¿Cómo hacemos para no reaccionar? Bueno, traemos el Gesed y traemos esa otra fuerza, que es la fuerza expansiva, que es la fuerza del amor, de la misericordia, y entonces logramos una vez más volvernos a centrar. Y cuando nos centramos, entonces podemos también recordar cuál es ese punto del corazón del que tenemos que partir y entonces todo empieza a mejorar. Al final ese es el sentido de ir trabajando en cada una de estas dimensiones, de ir recordando que todo es parte de este camino de crecimiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es específicamente la midá y la klipá, recordar estos conceptos. Y bueno, klipá en este sentido, en la transgresión, en Geburah, ya vimos, tiene que ver con reaccionar, ¿sí?, impulsivamente, tiene que ver con no saber poner los límites y esto tiene que ver también incluso, así como dijimos con los hijos, con nosotros en cualquiera de las relaciones. Y cuando hablamos de las relaciones también estamos impactando a otra de las dimensiones del árbol, que sería la dimensión de Yesod, que tiene que ver justamente con cómo nos llevamos y relacionamos con todos los otros. Entonces ahí vemos cómo el sistema funciona en un equilibrio mientras vamos viviéndolo con ese nivel de conciencia. El dar sin límites, así como imponer límites, serían
formas de la transgresión en la dimensión de Geburah. Y por el otro lado, la impartición de justicia, el poner esos límites correctos, que cuando uno los pone, se da uno cuenta que generan oportunidades, es hacia allá, es hacia donde va la medida de esta dimensión. Y depende de nosotros. El trabajo lo vamos haciendo nosotros, viene a partir de la autoobservación. Si vamos observando nuestra vida, vamos viendo cómo intercambiamos con el universo, pues ahí podemos reconocer en dónde tenemos que aplicar mayor Geburah o en dónde estamos aplicando de más. Y ese es un trabajo de nosotros y de aceptarnos como somos, siempre visto desde el amor, desde el Gesed, para que podamos balancearnos. Geburah tiene que ver con un concepto que estudiamos en la tradición, se asocia con Irat Hashem. Esto que traducido sería para algunos el temor a Dios, pero que quizás siendo más detallistas en el concepto es la reverencia a Dios, el respeto a Dios. Y eso nos posiciona en un lugar dentro de la creación, eso nos da un límite y eso nos ayuda a balancearnos. Y por eso para los cabalistas es importante también traerlo dentro del estudio de esta dimensión del árbol de la vida. Porque este temor es una forma de trascender nuestras propias fuerzas destructivas y negativas para darle paso a la bondad, para darle paso a los actos de Gesed. Sin el límite de ese temor, que es esta reverencia hacia el Creador, podría haber destrucción continua. Si no tuviéramos esta conciencia de lo que puede pasar, entonces iríamos por la vida siempre expandidos sin utilizar la fuerza de la Geburah. Y por eso es parte condicional del modelo. Para que funcione el modelo tiene que existir este punto de restricción. Y somos nosotros hasta donde llegan nuestros límites. Vamos a quedarnos con estas ideas, vamos a introyectarlas, vamos a hacer un repaso por nuestra vida cotidiana y ver en dónde nos está haciendo falta poner más esta fuerza divina, en dónde nos está también haciendo falta también suavizarla desde el amor y bueno, lo dejo como un ejercicio práctico, así como hemos venido haciéndolo con cada una de las dimensiones del árbol de la vida. Ese es el trabajo, ese es este trabajo de autoconocimiento que nos regala la herramienta práctica de la Kabbalah en este estudio. Y vamos a hacer un momento de meditación y vamos a traer una enseñanza muy importante de nuestra tradición que viene del Pirkei Avot y que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora y se resume en una frase: Eizeu Gibor Akobesh et Yitzro. ¿Quién es fuerte? ¿Quién gobierna sus instintos? Y esta enseñanza es justamente el punto de equilibrio, lo que nos debe de llevar a encontrar esta medida, ¿no?, para poder balancear y poder crear. Eizeu Gibor Akobesh et Yitzro, vamos a meditarlo, vamos a tratar de vibrarlo. Recuerden, puede ser en voz alta y también puede ser solamente mental. Lo importante es poner la intención, hacer esta conexión. Cuando tenemos un momento de meditación, lo que queremos es integrar, estar presentes en el presente, porque eso nos permite entonces acercarnos a ese nivel de la información intelectual y bajarlo directamente al corazón. Vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, vamos a dejar todo lo que tenemos en las manos, vamos a concentrarnos en conectar los pies a la tierra, vamos a poner también a intención de conectar la cabeza hacia el cielo, vamos a relajar los hombros y vamos a cerrar los ojos, vamos a poner nuestras manos sobre el corazón. Vamos a alinear la columna y vamos a comenzar primero como base con unas respiraciones largas y profundas. Vamos a inhalar profundo. Y vamos a exhalar.
Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Una vez centrados ahí, comenzamos a vibrar el sonido. Una vez que comience, piensa en lo que estás diciendo, en cada una de las palabras, en lo que representa el concepto, en cómo el punto medio es lograr el equilibrio de nuestros impulsos, de nuestros instintos. A tomar una respiración larga y profunda. Exhalas. Y cómo te sientes de estar ahí, en ese lugar de calma. En ese lugar de punto medio. Para que en cualquier momento donde sientas que de repente algo te saca y te lleva a ese lugar de impulso, puedas regresar. Recordar que este punto medio existe en ti. Vuelve a tomar una respiración profunda y esta vez exhala por la boca. Vas a separar tus manos y frotarlas. Vas a llevar tus manos frente a tus ojos. Despacio abrir los ojos e ir bajando las manos. Y bueno, vamos a cerrar este episodio siempre agradeciendo que podemos estar aquí, que podemos compartir. Y no olviden suscribirse al canal de Pasión y Gratitud y dejarnos ahí todos los comentarios, los recibimos y vamos a seguir aprendiendo juntos. Y recordar que si estás buscando el camino, ya estás en él.